Hay momentos en la vida de un hombre que parecen pequeños, casi insignificantes, pero que en realidad lo cambian todo. Uno de ellos ocurre justo después del amor. No importa si tienes 52, 60 o incluso 70 años. Cuando termina el encuentro íntimo, empieza otra fase igual de importante, la de cuidar tu cuerpo, tu energía y tu vínculo emocional. Muchos hombres creen que con llegar al clímax todo termina, pero la verdad es que ahí es donde empiezan las decisiones que definirán tu vitalidad en los próximos años. Decisiones silenciosas, hábitos cotidianos que parecen inofensivos, pero que poco a poco pueden debilitar tu circulación, tu próstata, tu deseo y hasta tu relación de pareja. Por eso, si eres un hombre que ya no busca cantidad, sino profundidad, este video te habla directamente. Vamos a recorrer juntos los 7 errores más comunes que muchos cometen después de tener relaciones. No para juzgar, sino para despertar conciencia. Y si alguna vez sentiste que algo no estaba bien después de un encuentro íntimo, escribe en los comentarios: también lo viví en silencio. Quédate hasta el final. Lo que descubrirás hoy puede transformar tu manera de ver el placer, la salud y el amor después de los 50. En la juventud, el cuerpo parece resistirlo todo. Pero después de los 50, cada gesto tiene un peso mayor, cada hábito deja huella. Y uno de los errores más frecuentes, pero menos hablados, es orinar inmediatamente después del acto íntimo. Muchos lo hacen por costumbre, por prisa o por la sensación de querer vaciarse por completo. Sin embargo, lo que parece una acción natural puede convertirse con los años en una amenaza silenciosa para tu salud masculina. Don Ernesto, un hombre tranquilo de 68 años en Medellín, había mantenido esa costumbre toda su vida. Después de hacer el amor, se levantaba y caminaba directo al baño. Al principio no sintió nada extraño, pero con el tiempo comenzó a notar un ardor leve al orinar, una sensación de presión en la parte baja del vientre, y más tarde, la necesidad urgente de ir al baño sin poder hacerlo con normalidad. Fue al médico. El diagnóstico fue claro: inflamación prostática crónica agravada por presión constante en la uretra y la próstata después de los encuentros íntimos. Esto ocurre porque en el hombre, tanto la orina como el semen comparten el mismo canal, la uretra. Cuando eyaculas, la próstata y los conductos seminales quedan congestionados, inflamados de forma natural. Orinar en ese momento, cuando los tejidos aún están sensibles, puede generar una presión excesiva en la zona y provocar lo que los especialistas llaman congestión prostática poscoital. Es como intentar apagar un motor caliente con agua helada. A corto plazo puede parecer inofensivo. A largo plazo puede traer consecuencias graves: dificultad para orinar, infecciones urinarias repetitivas e incluso disfunción eréctil. Pero el daño no es solo físico. La urgencia de orinar a menudo te aleja del momento posterior, de ese espacio íntimo donde el vínculo se profundiza. En lugar de permanecer abrazados respirando juntos, muchos hombres se levantan de inmediato. Y sin darse cuenta, dejan sola a su pareja en un momento de máxima vulnerabilidad emocional. Entonces, ¿qué hacer? La respuesta es sencilla, pero requiere paciencia y presencia. Después del acto, quédate recostado. Cierra los ojos. Escucha tu respiración. Quédate junto a ella sin prisa. Deja pasar al menos 5 o 10 minutos. Dale tiempo a tu cuerpo para volver a su estado normal. Solo después, levántate con calma y ve al baño. Este pequeño cambio de hábito puede marcar una gran diferencia. No solo protegerás tu próstata y tu uretra, sino que también te regalarás algo más valioso: un momento de presencia auténtica con tu pareja y contigo mismo. Porque ser hombre no es actuar rápido, es saber cuándo detenerse. Y así como debes esperar antes de orinar, también hay otra costumbre igual de común:
que puede dañar tu cuerpo sin que lo notes la ducha fría inmediata. Pero de eso hablaremos en el siguiente punto. Después de un encuentro íntimo, muchos hombres sienten el impulso inmediato de ir al baño, abrir la regadera y dejar que el agua fría corra por todo su cuerpo. Dicen que lo hacen para refrescarse, para limpiarse o simplemente por hábito. Pero lo que no saben es que esa ducha fría en el momento más vulnerable de su sistema puede ser una trampa peligrosa para el corazón, la circulación y la vida. Mario, un hombre de 55 años que vive en Lima, siempre fue de hábitos muy marcados. Ordenado, puntual, metódico. Después de cada relación con su esposa, su rutina era la misma: se levantaba, iba al baño, se quitaba el sudor con agua bien fría y luego se sentaba a ver televisión. Pero una noche algo cambió. A los pocos minutos de entrar al baño, sintió un mareo fuerte, la visión se le nubló y terminó desplomado contra la pared de la regadera. Su esposa lo encontró inconsciente. En urgencias le diagnosticaron un espasmo muscular severo, una baja de presión repentina causada por un choque térmico. Todo por entrar al agua helada cuando su cuerpo aún ardía desde dentro. Y es que el sexo, aunque placentero, es una forma intensa de ejercicio físico. Aumenta la frecuencia cardíaca, dilata los vasos sanguíneos, eleva la temperatura corporal. El cuerpo está en un estado de alta activación donde los músculos, el corazón y la piel trabajan juntos para regular el calor y las hormonas. Meterse bajo una ducha fría justo en ese momento es como frenar de golpe un coche que va a toda velocidad. El impacto no siempre se nota al instante, pero el daño es real: bajadas bruscas de presión, sobresaltos en la circulación, enfriamiento del sistema inmune. En algunos casos extremos puede incluso provocar un accidente cerebrovascular. Además del riesgo físico, hay una dimensión emocional que muchos no consideran. Al salir corriendo a ducharte, estás interrumpiendo bruscamente el momento compartido. La piel aún necesita contacto. El corazón aún busca conexión. Irte a la ducha en silencio puede dejar a tu pareja sola en un instante que debería ser de ternura y reconexión. El agua puede esperar. El cuerpo y el amor no siempre. ¿Qué hacer entonces? La respuesta es tan simple como poderosa: detente. No corras. Quédate en la cama. Respira. Escucha el latido de tu corazón que todavía vibra por dentro. Si estás sudado, pasa una toalla húmeda o simplemente descansa unos minutos antes de moverte. Si decides bañarte, espera al menos 15 minutos y hazlo con agua tibia, nunca helada. Haz del baño un ritual de calma, no una reacción impulsiva. Porque cuidar tu cuerpo después del sexo es una forma de amar también. Y si el agua fría puede ser un enemigo invisible, hay otro aún más traicionero que se disfraza de alivio: el viento. De eso hablaremos en la próxima parte. Hay un hábito que muchos hombres han adoptado sin pensarlo demasiado. Después del sexo, con el cuerpo empapado de sudor y la piel ardiendo, se tiran en la cama frente al ventilador o encienden el aire acondicionado a toda potencia. Lo hacen buscando alivio, creyendo que el aire frío les ayudará a calmarse, a bajar la temperatura. Pero lo que en realidad están haciendo, sin saberlo, es exponer su cuerpo a un riesgo frío silencioso. Y a veces mortal. Julián, un hombre de 60 años que vive en Miami, tenía una rutina parecida. Siempre después de estar con su esposa, se echaba desnudo frente al ventilador. Decía que le ayudaba a dormir mejor. Pero con el paso del tiempo, empezó a notar que sus noches eran más incómodas. Le dolía el cuello, al despertar sentía escalofríos y comenzó a enfermarse más seguido. Al principio pensó que era la edad, hasta que un día se despertó con una fuerte tos y fiebre. El diagnóstico: neumonía. Su médico fue claro: dejar que el aire frío golpee un cuerpo sudado y abierto es invitar a las bacterias a entrar.
Después del sexo, tu cuerpo sigue trabajando. La piel está con los poros abiertos intentando eliminar el calor a través del sudor. Los vasos sanguíneos están dilatados, el corazón sigue latiendo con fuerza y el sistema inmune está ocupado regulando todo ese proceso fisiológico. En ese estado, si una corriente de aire frío choca directamente contra tu pecho, tu espalda o tu rostro, estás provocando un desequilibrio térmico abrupto. El cuerpo se defiende contrayendo los músculos, cerrando los poros de golpe y forzando al sistema circulatorio a responder en segundos. En algunos hombres, esto puede causar desde espasmos musculares hasta hipertensión temporal. En casos extremos, un colapso por vasoconstricción repentina. Más allá del físico, hay una señal psicológica que este acto también emite. Al levantarte y poner el aire frío como prioridad, pareces decirle a tu pareja que el momento ya terminó, que ahora solo importa tu comodidad. Y así, poco a poco, se va perdiendo la sacralidad de ese instante compartido. Entonces, ¿cómo cuidarte sin caer en este error tan común? Empieza por entender que el cuerpo necesita cerrar ciclos, no romperlos de golpe. Si tienes aire acondicionado, sube la temperatura a un nivel templado. Si usas ventilador, orienta el flujo de aire lejos de tu cuerpo directo o ponlo en modo oscilante. Si estás en clima cálido, seca el sudor con una toalla y recuéstate con una sábana ligera. El descanso viene del interior, no del aire externo. Como dijo un sabio estoico, no enfríes tu fuego con hielo cuando aún arde. Y si el frío externo es un enemigo del cuerpo, hay otro hábito aún más común que golpea en silencio. Esta vez, al corazón emocional, y ocurre justo cuando tú crees que solo estás descansando. Te lo contaré en el siguiente punto. Hay una imagen clásica que muchos conocen, sobre todo en la madurez. Termina el acto íntimo, el hombre gira hacia un lado y cae rendido en un sueño profundo. Y sí es cierto que después del sexo, el cuerpo se relaja, el sistema nervioso baja su ritmo y el cerebro libera hormonas que invitan al descanso. Pero dormirte inmediatamente sin una pausa, sin presencia, no solo afecta tu salud física. También puede erosionar poco a poco tu conexión emocional con tu pareja. Carlos, un hombre de 62 años que vive en Bogotá, era un esposo dedicado, trabajador fiel. Siempre estaba presente, excepto en ese momento, justo después del sexo. Su esposa, después de más de 20 años de matrimonio, se atrevió a decirle una noche con voz temblorosa: «Cada vez que haces el amor conmigo y te das vuelta para dormir, siento que solo fui un medio para algo, no una compañera». A Carlos le dolió porque no lo hacía por maldad, sino por costumbre. Pero entendió algo profundo: no es lo que haces, es lo que no haces. Fisiológicamente, después del sexo tu corazón sigue acelerado, tu sangre circula con intensidad y tu cerebro está en un estado de alta sensibilidad. Si te duermes justo en ese momento, interrumpes abruptamente un proceso de oxigenación y circulación que aún está activo. El cuerpo no se apaga como una máquina. Necesita tiempo para equilibrarse, enfriarse, recuperarse. Dormir demasiado pronto puede generar sensación de pesadez, al despertar dolores musculares o incluso malestar digestivo si comiste antes. Pero más allá del cuerpo, dormirte sin compartir ese instante posterior puede ser interpretado como una forma de abandono emocional. La mujer madura, al igual que el hombre, también vive el sexo con profundidad, con entrega emocional. Cuando el hombre simplemente se duerme sin una caricia, sin una palabra, sin un gesto de ternura, ella puede sentir que el acto fue puramente físico. Y eso con el tiempo desgasta. El momento después del sexo es un terreno sagrado. Es donde la intimidad florece de verdad.
Es donde no hay necesidad de hablar mucho, pero sí de estar, de respirar juntos, de abrazarse, de quedarse en silencio pero presente. Son esos minutos los que hacen que una relación no se base solo en encuentros físicos, sino en la complicidad que perdura. ¿Qué puedes hacer diferente? Simple, quédate despierto unos minutos. No pienses en el celular ni en lo que harás mañana. Solo quédate, toca su mano, acaricia su cabello, dile algo suave o simplemente escucha su respiración. Este gesto simple tiene un poder inmenso, dice. Estoy contigo no solo en el deseo, también en el después, porque amar bien no es solo tocar con el cuerpo, sino sostener con el alma. Y si dormir demasiado rápido apaga el momento, lo que viene ahora puede apagar tu fuego interno, el error de lo que decides beber o comer justo después del amor. Te lo cuento en el siguiente punto. Después de un encuentro íntimo, el cuerpo del hombre queda en un estado de desgaste sutil pero profundo. Se ha perdido líquido, energía, minerales. Los órganos han trabajado intensamente y el corazón ha bombeado sangre con más fuerza. Es natural que muchos sientan sed o incluso hambre. El problema no está en rehidratarse o nutrirse, sino en la manera en que lo hacemos. Y aquí es donde entra uno de los errores más frecuentes y dañinos: beber algo helado o comer alimentos fríos inmediatamente después de haber hecho el amor. Raúl, un hombre de 56 años que vive en Ciudad de México, me contó que tenía un ritual. Después del sexo iba directo a la cocina, abría el refrigerador y se servía un gran vaso de jugo con hielo. Decía que eso lo hacía sentirse refrescado, vivo, limpio por dentro. Pero con el tiempo empezó a sufrir de hinchazón abdominal, gases, digestiones lentas y una sensación de pesadez constante. Su médico, tras varios exámenes, le explicó que su estómago estaba inflamado y sensible, en parte por esa costumbre de forzarlo con bebidas heladas en momentos donde su cuerpo no estaba preparado. Y es que el sistema digestivo, después del sexo, está en modo recuperación. La sangre ha sido redirigido a los músculos, a la piel, al sistema reproductivo. El estómago y los intestinos, en ese momento, no están funcionando a toda máquina. Cuando introduces algo muy frío, el cuerpo reacciona con contracción interna, frenando aún más la digestión, alterando la flora intestinal, provocando espasmos y a largo plazo desgastando la mucosa gástrica. Todo por una sed mal gestionada. Además, hay algo simbólico detrás de esto. El hombre que se levanta y se sirve agua con hielo o se come un helado rompe de forma brusca el momento sagrado posterior. Pasa del calor humano al frío mecánico del vínculo íntimo al acto automático. Lo que debía ser un espacio de conexión se convierte en una pausa abrupta que apaga la energía compartida. ¿Qué deberías hacer entonces? La clave está en la suavidad. Si tienes sed, bebe agua tibia o a temperatura ambiente. Mejor aún, prepárate una infusión suave, manzanilla, menta, jengibre. Estas no solo calman el cuerpo, también acompañan el espíritu. Si sientes hambre, elige algo ligero y cálido, un caldo suave, unas frutas cocidas, una tostada con miel. Deja que tu cuerpo vuelva lentamente a su ritmo natural. Hay una antigua enseñanza oriental que dice: después del fuego, nunca pongas hielo. Pon brasa lenta que da vida sin romper. Así funciona también la energía masculina. Necesita continuidad, no shock. Necesita pausa, no estímulo abrupto. Porque todo lo que entra a tu cuerpo en ese momento tan vulnerable puede ser medicina o veneno silencioso. Y si lo que consumes puede alterar tu interior, imagina lo que pasa cuando sofocas tu piel, cubriéndola antes de tiempo. En el siguiente punto, hablaremos de por qué vestirte demasiado rápido después del sexo puede estar haciendo más daño de lo que imaginas. Después del acto íntimo, cuando el cuerpo aún conserva el calor del contacto,
muchos hombres cometen un error casi automático. Buscan la ropa interior, se colocan la camiseta, se tapan apresurados como si lo vivido debiera ocultarse. Tal vez por pudor, tal vez por hábito, o simplemente porque el silencio les resulta incómodo. Pero vestirse demasiado pronto, sin dejar que el cuerpo respire y se acomode, es una de esas pequeñas acciones que parecen inofensivas, pero que van erosionando poco a poco tanto el bienestar físico como la intimidad emocional. José, un hombre de 58 años que vive en Arequipa, tenía la costumbre de vestirse. Apenas terminaba de estar con su esposa. Era algo que hacía casi sin pensar. Un día, ella le preguntó con suavidad por qué tenía tanta prisa en volver a vestirse, y él, sorprendido, no supo qué responder. Después de un largo silencio dijo: «Siento que si me quedo así, me muestro demasiado vulnerable». Ella solo lo miró con ternura y le dijo: «Justamente ahí es donde más te amo». A nivel físico, la piel después del sexo está en un estado de apertura. Ha transpirado, ha liberado feromonas, ha recibido contacto, fricción, caricias. Los poros están abiertos y el cuerpo necesita regular su temperatura con naturalidad. Vestirse de inmediato, sobre todo con ropa ajustada o sintética, bloquea esa autorregulación. La humedad atrapada puede generar irritaciones, favorecer el crecimiento de bacterias y hongos y afectar zonas íntimas que aún están sensibles. Además, cortar el contacto piel a piel justo después del encuentro rompe el ciclo natural del vínculo físico. El abrazo desnudo, el contacto sin barreras, tiene un poder reparador que ningún otro gesto puede reemplazar. Pero más allá de la salud, vestirse demasiado rápido es también un símbolo, el de querer cerrar emocionalmente lo que aún no ha terminado de vivirse. Es como apagar una vela cuando la llama aún baila. El cuerpo no necesita esconderse, no después de haberse entregado, no cuando aún late con el eco del deseo. De hecho, hay estudios que indican que dormir desnudo junto a la pareja aumenta los niveles de oxitocina, la llamada hormona del apego, y mejora tanto el descanso como la conexión emocional. Entonces, ¿qué hacer? La respuesta no está en despojarse de todo sin razón, sino en aprender a quedarse un poco más. Quédate sin ropa algunos minutos más. Tápate con una sábana suave si hace frío. Quédate cerca. Escucha. Respira. No huyas del silencio ni del tacto, porque en esa desnudez tranquila, sin pretensiones, sin tensión, sin necesidad de hacer nada, es donde muchas veces nace el verdadero amor maduro. Como dijo alguna vez un sabio, después del placer, no tapes tu cuerpo. Déjalo reposar como se deja reposar el vino. Así también se oxigena la piel, el alma y el vínculo. Y si cubrirse antes de tiempo encierra tu cuerpo lo que viene a continuación, puede exigirle mucho más de lo que está preparado para dar el error de lanzarte al esfuerzo físico cuando lo que necesitas es recuperar el aliento. De eso hablaremos en el último punto. En la cultura del hacer, muchos hombres mayores de 50 años aún viven con la idea de que descansar es una forma de debilidad. Que si después del sexo uno se queda quieto, se vuelve flojo, pasivo, poco viril. Nada más lejos de la verdad, porque después de un encuentro íntimo, el cuerpo entra en una fase de desgaste profundo, y si en lugar de recuperarse lo empujas a una actividad física intensa, estás golpeando directamente a tu sistema cardiovascular, tu musculatura y tu vitalidad general. Hugo, un hombre de 60 años que vive en Houston, tenía una costumbre particular. Le gustaba salir a correr por las mañanas incluso cuando había tenido relaciones con su esposa esa misma madrugada. Decía que lo hacía para mantenerse joven, para no dejarse caer.
Pero una mañana apenas, a 2 cuadras de su casa, sintió un mareo intenso, cayó al suelo y despertó en una camilla de hospital. El diagnóstico fue claro: agotamiento físico, presión arterial inestable y fatiga crónica acumulada. Su cuerpo no estaba fallando por la edad, sino por la falta de reposo después de darlo todo. Y es que el sexo, como hemos dicho, es un esfuerzo físico real. Se activan los músculos, se queman calorías, se liberan hormonas, se consume glucosa y oxígeno. Es en muchos sentidos un pequeño maratón emocional y fisiológico. Pretender que el cuerpo puede salir de ahí, directo a cargar peso, limpiar la casa, salir a trotar o meterse en tareas extenuantes, es desconocer cómo funciona el ciclo de recuperación. En lugar de fortalecerte, puedes terminar debilitándote. En lugar de mostrar energía, puedes estar acumulando fatiga invisible, que con el tiempo se convierte en insomnio, baja libido o incluso problemas del corazón. Y el impacto emocional no es menor. Cuando un hombre termina un encuentro íntimo y corre a hacer algo productivo, muchas veces lo hace para evitar la pausa, para no sentir la vulnerabilidad del momento, para volver a estar en control. Pero esa prisa puede ser una forma de escapar del presente, de la ternura del descanso compartido. Es un mensaje silencioso que dice: esto ya pasó, ahora sigo con mi vida. Y con el tiempo, esa actitud puede erosionar el vínculo y hacer que la pareja sienta que el sexo fue solo una obligación más en la lista del día. Entonces, ¿qué hacer? Acepta que tu cuerpo, como tu alma, necesita reposo. Después del sexo, tómate al menos 20 o 30 minutos de tranquilidad. Si puedes, duerme una siesta corta. Si tienes que moverte, hazlo con lentitud. Evita tareas intensas o compromisos físicos demandantes por al menos 1 hora. Escucha a tu cuerpo, respétalo. La verdadera fuerza está en saber cuándo detenerse. Porque un hombre sabio no es el que más exige, sino el que sabe cuándo dar y cuándo recogerse. Como un guerrero que tras la batalla limpia su espada y se sienta junto al fuego, no por debilidad, sino porque entiende el valor del silencio después de la entrega. Y ahora que conoces los 7 errores más comunes después del sexo, ha llegado el momento de cerrar este viaje con una reflexión final. Acompáñame en la conclusión. A esta edad, lo que más valoramos no es la cantidad sino la calidad. No se trata solo de cuántas veces podemos amar, sino de cómo lo hacemos y de cómo nos cuidamos después. Cada uno de los errores que exploramos no son simples descuidos, son formas de desconexión con nuestro propio cuerpo, con la mujer que nos acompaña y con la etapa de vida que hoy habitamos. Después del amor, empieza otra forma de amor, la que se expresa en el silencio, en el descanso, en el respeto por lo vivido. Y es allí, en ese después aparentemente insignificante, donde se decide si el encuentro fue solo físico o verdaderamente humano. Muchos de nosotros hemos cometido estos errores por años sin saberlos, sin cuestionarlos. Por eso, si algo de lo que viste hoy resonó contigo, si en algún momento sentiste que te estabas haciendo daño sin notarlo, te invito a escribir en los comentarios: también lo viví en silencio. Tal vez tu voz ayude a otro hombre a despertar a tiempo. Si este contenido te pareció valioso, no olvides darle like, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte al canal. Porque lo que empieza en la piel se transforma cuando llega al alma.